Bueno, esta clase es para quinto y sexto año. A los dos les di un trabajo a cada uno. Hay algunas preguntas que son iguales, otras que no. Yo explico todas en general y la bibliografía en general, siguiendo las preguntas, y bueno, cada uno verá qué onda. Bueno, la primera pregunta: ¿en qué se basó la segunda revolución industrial y cuáles fueron los países protagonistas de la misma? Bueno, ¿en qué se basó? Me refiero a qué se modificó. La primera revolución industrial se ha basado en el carbón, en el desarrollo de la industria textil, en el desarrollo de los medios de transporte, que en este caso fueron el barco y el ferrocarril. Ahora les pregunto la segunda, ¿en qué se basó? Básicamente, si ven en la primera hoja, dice que se basa en el acero y en la química y en el uso de la energía a través del petróleo y de la electricidad. Con el petróleo y electricidad, bueno, con el petróleo ustedes saben que de ahí viene la nafta. Entonces a partir de ahí aparecen los automóviles primero, los aviones y helicópteros después. Vieron cómo tiene que ver siempre con los medios de transporte. Los medios de transporte son los que de alguna manera conectan al mundo, que puede ser positivo, puede ser negativo. Por ejemplo, en el siglo XIV había habido la peste negra en Europa que perjudicó a Asia y Europa. Lo loco es que también surgió en China y donde más repercutió fue en España e Italia. Pero a América no llegó, porque en ese momento fue antes de Colón, entonces no había contacto entre los continentes. Entonces lo malo puede ser esto, que una pandemia se expanda por todo el mundo. Lo bueno es eso, cada uno se mantiene aislado. Pero en fin, entonces acá se desarrolla la industria del petróleo, con el petróleo se saca la nafta, con la nafta se desarrolla el auto, el avión y el helicóptero. Entonces ya nos estamos acercando a la época actual. Y a través de la electricidad también se desarrolla el subte o el tranvía, que es como una especie de subte que va por arriba. Y además se desarrolla todo lo que son los electrodomésticos. Entonces acá estamos hablando de un mundo como lo conocemos ahora. Y también se desarrolla algo que parece poco significativo, pero que es el plástico. Ustedes dirán, ah, sí, a mí que me importa el plástico, pero si ven a su alrededor hay muchas cosas que están hechas de plástico, como el celular, y si no fuera por el plástico, ¿de qué estaría hecho el celular? De madera, de metal, esta lapicera, la no, o sea, es clave el plástico también. Bueno, como nota de color también aparece la bicicleta. También relacionado con el transporte, si bien a menor escala, pero bueno. Llévame en tu bicicleta, oye, Carlos, llévame en tu bicicleta. En fin. ¿En qué se basó la segunda revolución industrial? Bueno, lo acabo de decir. Los países protagonistas. En la primera había sido Inglaterra. Ahora Inglaterra también pertenece como protagonista, pero se suman otros, principalmente Alemania, Japón, Estados Unidos. Inglaterra, Alemania, Japón, Estados Unidos, que hoy en día son potencias. Y ya vamos a ver la importancia que tienen en la guerra mundial. Acá es cuando surgen los países potencias y países no potencias, países centrales, países periféricos, países industriales, países no industriales. ¿Cuáles fueron los países protagonistas? ¿Qué medidas tomaron las potencias para afrontar las crisis de fines del siglo XIX? Bueno, estamos fines del siglo XIX, es entre 1870 y 1900, más o menos. Hay un gran desarrollo industrial, sobre todo en determinados países, pero lo que pasa es que se da una crisis, según Hobsbawm, que es un gran historiador, entre los años 1873 y 1895, que tiene que ver con un exceso de producción. Esto es lo particular y novedoso de esta crisis. En la historia del mundo, siempre las crisis se producían por escasa producción, porque faltaban alimentos, porque faltaban medios de vida. En cambio acá sobraban. Y ustedes en principio dirán, ah, mejor que sobre. Lo que pasa es que si sobra, bajan los precios. Y si bajan los precios, el que las produce no gana plata. Es más, incluso si hay mucha producción, no tiene a quién vendérselo. Entonces, una empresa que fabrica lo que ustedes quieran, autos, y fabrica 100 autos por mes, y de repente empieza a vender 3 por mes, ¿qué hace con los 97? Bueno, tiene problemas esa empresa. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo solucionaron? Bueno,
básicamente se hicieron imperialistas. ¿Esto qué quiere decir? Conquistar nuevos territorios, ya sea como colonia, por las malas, o como para que dependan de ellos económicamente, por las buenas. Por las malas será la conquista de África y Oceanía. Por las buenas, la conquista de Latinoamérica. Recordemos quiénes son las potencias. Estados Unidos por un lado, que su mayor influencia la tiene en América Latina. De hecho, vieron que ellos se llaman a sí mismos norteamericanos o incluso americanos. Los argentinos también somos americanos, pero ellos como que se apropian del continente de alguna manera. Y los europeos van a tener mayor influencia en África y Oceanía. Por eso muchos de ellos hablan inglés, que no es por Estados Unidos, sino que es por Inglaterra. Entonces, bueno, conquistan nuevos mercados para, sobre todo en América Latina, los que están más o menos desarrollados, para poder vender todos estos productos que no podían venderlos todos adentro del país, en lo que se llama el mercado interno. O sea, Inglaterra fabricaba y dentro de Inglaterra la gente que vivía ahí no le compraba todo lo que producía, entonces le sobraba. Entonces tenía que buscar lugar para venderlos. Y además lo que se buscaba era mano de obra barata y materia prima barata. Mano de obra barata significa trabajadores baratos, incluso esclavos, como en África. Y materias primas baratas era, por ejemplo, algodón barato o lana barata, que acá con las ovejas del sur obtuvo mucha. Para bajar los costos de producción y obtener más ganancia. El capitalismo, por un lado, acá estamos en un sistema capitalista que tenía poco tiempo para fines del siglo XIX. El capitalismo se desarrolla siglo XV, siglo XVI. Explota con las revoluciones industriales, siglo XVIII, siglo XIX. Lo bueno que tiene el capitalismo, que es el sistema político-económico de la historia que más producción tuvo. Logró generar alimentos para toda la población y más. Pero lo malo que tuvo es la distribución de esa riqueza, que no se distribuyó de manera pareja y equitativa, ya sea entre países o ya sea entre personas dentro del mismo país. Si ustedes ven a su alrededor, o prenden la tele, o salen a la calle, o viajan un poquito, hoy en día mucho se puede, verán que hay gente que es demasiado rica y gente que es demasiado pobre. Verán que hay gente que pasa hambre y gente que se da grandes lujos innecesarios. Habrá que ver si está bien o está mal. Desigualdad hubo siempre. Lo que se dice que con el capitalismo fue todavía mayor. Que bueno, que depende de la política de cada país, toma medidas para que esta desigualdad no sea tal. Como por ejemplo, cobrarle más impuestos a los ricos y dárselo a los pobres a través de obras públicas o de algún beneficio. Bueno, es otra historia, ya nos meteremos de lleno. Me metería de lleno en eso si pudiera discutir y debatir con alguien, porque debatir conmigo mismo es un poco aburrido. Es la teoría liberal que dice que el Estado no se tiene que meter para que esas desigualdades no sean tantas, y otra proteccionista que dice que el Estado sí tiene que meter para defender la industria nacional y para evitar que esa desigualdad sea mucha, donde mucha gente la pase mal y poca gente sea muy rica. En fin, bueno, creo que la pregunta esa, las medidas que tomaron para afrontar la crisis ya está contestada. Bueno, causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Bueno, vamos a relacionarlo con esto que acabo de decir. Con la Segunda Revolución Industrial aparecen los autos, los aviones, los helicópteros, también la comunicación. Aparece el telégrafo primero, que se comunica mediante el código Morse, que son ruiditos, y el teléfono después, se empiezan a comunicar. Aparece la vacuna también. Vacuna es porque primero fue probado en vacas. La vacuna permitió que los europeos se puedan meter en África sin que los virus de los africanos los afecten a ellos. Es un tema, el tema de la vacuna, ¿no? Imagínense ahora que aparezca la vacuna contra el coronavirus. Soluciona muchos problemas la vacuna. La vacuna contra el SIDA, contra el cáncer. Si hubiera vacuna contra todos, seríamos todos superhombres que no nos enfermamos por nada. Oye, entre el viento y los loros... Se me complica. Bueno, entonces los países europeos con estos nuevos logros, ya sea con la medicina
a través de la vacuna, ya sea, también las armas evolucionaron. Acá, por ejemplo, aparece la ametralladora, los medios de transporte, los medios de comunicación. Con todas esas mejoras que obtuvieron, conquistan los continentes de África y Oceanía, que si bien ya eran conocidos por los europeos, no habían sido conquistados como si lo había sido siglos atrás el continente americano. Bueno, entonces, los europeos, principalmente las potencias que les dije antes, Inglaterra, Alemania, también Francia, también Bélgica, también un poco Italia, llegan a conquistar lo que sería todo el globo terráqueo, todos los continentes.